Es que, Alvarito, ¿yo cuánto duramos de novios? Como semana y media, siempre duramos un montón. Vea, don Teca, vea, yo le juro por Dios, por la Virgencita, que yo no soy ninguna espía. Yo sabe que soy yo soy una bruta por haberme metido con Manuel Caicedo. No crean que lo olvidé. Bego, tranquilízate, por favor, déjame platicar contigo. A ver, ¿cómo quieres que me tranquilice? ¿Qué clase de vida es esta? Acabo de ver cómo matan a un hombre en mi cara. Bueno, mi don, se murió uno de los grandes. Nos vemos en el infierno. ¡Bajen la cortina, cabrón! El Yoyo está muerto. Y lo maté yo. ¿De qué hablas? Ese vato se quería quebrar a Josefina. Sarita, la verdad que yo a ti no te entiendo, mija. Le salvo la vida a tu carnalita y me la vienen a hacer de ape... Definitivamente a ti todo te aprieta, chula. Hey, te agradezco lo de Josefina. Pero las broncas no se resuelven matando gente. Y ya basta de discutir que estamos en crisis. Marcelo, prepara todo para la reunión con los muchachos. Recuerda avisarle a todos para que estén alerta. Cuenta con eso, Sara. Tepo, acompáñame. Se terminó nuestra sociedad con Mario y nos quedamos sin business. Así que ahora más que nunca tú y yo tenemos que estar juntos. Hay que sacar el cártel para adelante, para que mi padrino esté orgulloso y quiera regresar. Salvador está en la casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijeron? Bueno, porque te tenía que explicar que... Ni siquiera me dejó decirle lo de Begoña. Ni que Manuel está aquí, se va a morir cuando se entere. Si de verdad quisieras a Begoña, no la traerías a esta porquería. ¿No te das cuenta que la estás matando? A ver, Pepe, no estoy de humor para tus pendejadas. No es mi pedo que sigas ardido de que Begoña me escogió a mí. ¡Supéralo, cabrón! Digo lo que se me pega la gana. ¿O qué? ¿Me vas a callar? Ándale. ¿O me vas a matar como lo hiciste con Vicente? ¡No digas pendejo! ¡Órale! ¡Mátame! 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 Bueno, tú acá. Lo que me faltaba, pues. ¿Qué pasa? ¿Se están peleando por lo mismo otra vez? Ustedes dos se criaron como hermanos, así que aquí se acabaron las peleas. Salvador, vos ya fuiste suficientemente hombre para traerte a tu mujer a vivir a esta casa. No necesito que me defiendas, mamá. No, es que no te estoy defendiendo, lo mismo te digo a vos. Nos vamos a quedar un rato largo a vivir en esta casa porque necesitamos protección. ¿Van a madurar? ¿O van a terminar dándose un tiro como se lo dio el gallo a ese hombre? Yo no creo que tu abogado perfecto quiera seguir viviendo en esta casa. Entonces que se largue. Se cree muy superior porque está con la ley. Como si su política no fuera igual de sucia que este negocio, ¿eh? Sí, pues mira quién habla. Como el que tiene la vida perfecta. Ustedes no tienen ni idea de lo que es el hambre. A ustedes los hemos cuidado y los hemos protegido. Ustedes no tienen ni idea de lo que es la vida real. Sara y yo hemos hecho lo posible por ponerles un plato de comida en la mesa y por darles una buena educación. Así que me hacen el favor y paran ya con esto. El día en que sus decisiones se basen en vivir más que en morirse de hambre, ese día me van a entender. ¿Les quedó claro? Relájate. Sara va a estar muy agradecida por haber traído al pelado. Vas a ver. Sara es un postrecito, no es el logro que dicen por ahí. Sí, papi, postrecito con vos. Pero yo no sé qué tan dulce puede haber conmigo, mijo. La cosa no es tan fácil. ¿Cómo no la va a tener, mijo? Salvador, mijo, ¿dónde están? Manuel, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué trajiste a Jairo? Eres empleado de Briseida y sabes que esa vieja... Briseida está muerta. Un cuento bien largo, pero el responsable de esa vueltica es Salvador. Cruzó por un narcotúnel en la frontera, se encontró con Briseida y con el Teca. Y para escapar disparó al techo y se derrumbó. ¿Qué? Jairo está aquí porque me ayudó a traer al pelado desde Tijuana hasta acá. Para que no le hicieran nada, así es. Pero mi hijo está bien, ¿lo hirieron? Está perfecto. Pero ahora me tenés que escuchar a mí. Yo estoy aquí para que te des cuenta que no tengo nada que ocultar, ve. Toma, estos son los exámenes. Ese cachorro de Tuti no es mío. Nos engañó a todos, mami. Yo no tengo nada que ver con ella. Lo sé. También sé que el verdadero padre del niño de la Tuti es Álvaro, el hijo del Teca. Tu mujer resultó ser parte del cártel de Tijuana. Manuel.
Mijo, ¿regresaste? Soltame que no voy a entrar. No voy a entrar, no voy a entrar. Agárreme pasito. Micos salvajes, orangutanes asquerosos. ¿No se dan cuenta que yo en el horno tengo el nieto del patrón de ustedes? ¿Es que no entienden colombiano o qué? La orden del patrón es que descanse. Bienvenida a su suite, señora. Este no es un hotel 5 estrellas y nosotros no somos sus camareros. ¿Qué me va a hacer? Ay, no me hagas cositas. Ay, ¿que me van a violar los tres o qué? ¿Ah? Cuidado, malparidos, que los va a matar. Álvaro, ¿qué? Está en lo que Devuélveme mi celular. Devuélveme mi celular. No seas tan atrevido. Devuélveme mi celular. Devuélveme mi celular. Ay, no. No, no, no. No, no me dejen acá, maldita sea. Ay, Marta Mónica. Vos no terminás de salirte de una bien horrible para meterte en esto. Esto parece que una jaula de oro, que sin ventanas, sin aire puro. Ay, a mí me da claustrofobia, parce, lo bien. Respira, Marta Mónica. Respira. ¿Qué? Y es que también me están vigilando. Algo, haceme el favor. Esta no es la manera de tratar a la mamá de tu hijo. Haceme el favor y me sacas de aquí, que yo no soy ninguna presa. Ay, no. Mis muñecas, por lo menos mis muñequitas. Deme mis muñecas. Mi ropita, mis cositas. Yo no puedo estar aquí. Yo no quiero estar aquí. ¿De qué muñecas está hablando tu nalgoncita, mijo? ¿Son inflables o qué? No, son unas que coleccionas. Está medio loca con ese tema, no hagas caso. Ay, mijito, esa vieja está bien chisqueada. Mira nada más dónde fuiste a poner la bala. Yo no quiero estar aquí. Esto es muy horrible. Quita el celular de la colombiana, patrón. Y mire lo que encontramos adentro. Estos juguetitos son para rastrear y espiar a la gente. Entonces la Tuti está con el cártel de Jalisco. ¿Qué te dije, mi amor? Tu vieja es una traidora. Y ya sabes lo que yo hago con los traidores, ¿eh? Patrón, no vaya a ser que esa cosa siga funcionando. Lo vayan a seguir. Sí, tienes razón, tíralo por ahí. Tíralo por ahí. Amaro, por favor. Yo no quiero estar aquí. Ay, no. Mira, te lo suplico, así me arrodillo. Si me crees, no, mamá, yo no quería matar a Briseida. Jaro estaba ahí, todo fue un accidente. Por supuesto, mijo. Te conozco mejor que nadie. Pero seguro el cártel de Cali va a querer venganza. Ve, pues, ¿para qué te digo que no hay sí, me entendés? Mejor dicho, el que debe estar en este momento es el Teca. Con la muerte de mi patrona se le cayó un negocio bien grande que tenía el cartel de Tijuana con los paracos colombianos. Con esto te digo todo. El Teca está echando babas por la boca de la mera rabia, señora. A mí, ¿sabes qué? Te la pongo así. Este man se puede convertir en la paletica de moda, porque nos puede ayudar a entrar a Colombia y hacer lo que el Teca jamás pudo. ¿Tú qué opinas, Gallo? Mira, Sarita, ese vato que tú ves ahí nos ayudó a rescatarte una vez de la Briseida. Así que por encima de su patrona, me cae que siempre le ha tenido buena ley al Manuelito. Salvador, necesito que me ayudes. ¿Y esta quién es? ¿Qué carajos es aquí la hija de Pedro Juárez? ¿Pedro Juárez? ¿El exprocurador de Jalisco? ¿En esta casa es en serio? Ay, vení. Calmaos todos, ¿sí? Parcerito, explica, pues. Begoña es mi mujer, mamá. Ella va a vivir en esta casa de ahora en adelante. Porque si tú me quieres de regreso en este rancho, va a ser con Begoña a mi lado. ¡No dispare, por favor! Me gusta la obediencia. Dame la fórmula y nadie sale herido. ¿Los atraparon? Escaparon. Según el jefe de investigación, se llevaron información importante. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos una denuncia? No podemos meter a la policía en esto. Reconstruiremos la parte afectada de la casa sin dejar rastros de laboratorio. Tenemos que borrar toda la evidencia.
Si no se muere y despierta a Mario, se va a morir cuando se entere que su cantante de Palenque lo traicionó. Con permiso. El pelado maneja el respeto, socio. Vos todavía sos un culica para que le hables así a tu mamá, ve. Begoña se queda. No, no y no voy a negociar la presencia de esta señorita en mi rancho. Salvador, es la hija del ex procurador, por favor. Tenerla aquí es un riesgo que no voy a correr. Neta que es muy peligroso. Es como traer la soga a la casa del ahorcado, ¿no? Begoña levanta un teléfono y en 5 minutos tenemos 200 federales allá afuera. Begoña es incapaz de traicionarme, mamá. ¿Que no entienden que nos amamos? ¿Que queremos estar juntos? No podemos estar afuera porque es demasiado peligroso. Pero cuéntame, mamá, ¿cómo conociste a Manuel? ¿Para quién trabajaba? Para el cártel de Tijuana. Y te enamoraste. Le diste una oportunidad. Y él lo demostró. Se la ganó a pulso. ¿Por qué no le puedes dar una oportunidad a Begoña también, mamá? Salvador, tienes razón, mamacita. Si estos pelados salen de acá en 24 horas, están muertos. Miriam, pero es la neta. Porque después de todo lo que nos contaron sobre Briseida y el Teca en ese túnel, la cabeza de Salvador tiene precio. Y bien cara, Sara. Además, Begoña podría aprender a seguir las reglas, ¿no? Como todos nosotros. Y no trae ni celular ni sabe dónde estamos. No, pues ya será una rayita más para el tigre, va donde nos acusan de secuestro. Bueno, ya. Todos, por favor. Te he dado todo lo que he podido. Pero no voy a ceder en esto, ¿entendiste? El padre de Begoña es mi enemigo. Y esto es una guerra sin tregua. Por eso le mandó a echar de la Procuraduría, ¿verdad? Fue usted. Lo echaron a la calle de un día para otro. Y para hacer eso hay que tener mucho poder. ¿O es mentira, José Ángel? Acaba de llegar una orden desde la Presidencia de la República. Me removieron de mi cargo. Estoy despedido. No creí que el cártel de ustedes fuera tan poderoso como para que el presidente de este país les hiciera los mandados. Yo prefiero no opinar. Esta no es mi casa. Pero sí la mía. Y te voy a decir la verdad. Sí, yo quité a tu padre del camino porque se metió con Pepito, Miriam, con mi hijo y conmigo. Y lo haría 1000 veces, ¿entendiste? Y ahora que ya sabes de lo que es capaz la señora, ¿todavía te quieres quedar? Esto tiene que ser otro truco de mi chulada. Los jalisquillos nos mandaron a la colombianita para fregarnos y vigilarnos. Por eso traía ese pinche chip de rastreo en su celular. Pero si Tuti me juró que no tenía nada que ver con ellos. Me lo juró por la vida de nuestro chamaco. No, es que esa vieja se acaba de burlar de mí. Ya. Sereno, Moreno. No le vas a hacer nada a la vieja porque está embarazada de tu hijo, de mi nieto, pendejo. Así que guarda esa chingada, por favor. Tienes que pensar mejor que ellos, mi amor. Es que esto no se puede quedar así nomás. Esa vieja me acaba de ver la cara. Ahí está. La venganza, mijito, se come fría. Primero hay que asegurarnos que la vieja esta trabaja para el cártel de Jalisco y usarla a favor. ¿Me entiendes, mijito? Patrón, ¿a poco cree que ella no sabía que traía el chip puesto en su celular? Mira, la pinche colombianita se va a quedar encerrada en el cuarto de seguridad hasta que mi nieto nazca. Ya después le damos cuello cuando salga sobrando. Oiga, jefe. El chamuco ya dejó los regalitos en casa de la señora Cero. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo le hicieron para conseguir la dirección de Sara? Hasta ayer no teníamos ni idea, pues. Por eso te digo que la paciencia es una virtud, criatura. El Mayate se encargó de eso. ¿Verdad que sí, Mayatito? Mátenme, cabrón. No les voy a decir ni madres. Ah, ¿no quieres hablar? Ahorita vamos a hacer que te entren las ganas. ¿Así? ¿Qué me vas a hacer, pendejo? Te voy a enseñar un método chido para cortarte las uñas. Agárrenlo bien. Última oportunidad. ¿Cuál es la dirección de la señora Cero? ¿Dónde se esconden ella y el cártel de Jalisco? Vete a la pinche cabeza de cerillo. Tápenle la boca al pinche. Pues te fregaste, porque aquí te aclimatas. Pues te aquí moriste. Va una, queda 9. Tú decides en cuál vas a cantar.
5 uñas después, el tipo no aguantó y soltó la sopa. Fue el pastel. De que nos dijo cómo y dónde llegar a la señora Cero. Ya después lo subimos al hotel para que viera por última vez a su patroncito Quintanilla. Y pues el resto es historia. ¿Ya ves, mijito? Eso es lo que te digo. Para todo hay forma y mañana. Qué pena que no puedo estar ahí para ver la cara de Sarita cuando abra sus regalitos. Begoña se va ahora mismo. Begoña no se va a ninguna parte, ama. Su papá los está buscando. A ella para llevarla a su casa y a ti para meterte preso. Deja de comportarte como un niño caprichoso y demuéstrame que eres un hombre. Yo ya te dije. ¿Me quedo aquí con Begoña o me largo con ella? Salvador, por favor. Sin amenazas, mijo. Tu mamá ya tiene suficientes problemas. ¿No te has enterado que Quintanilla se fue? Ey, vení. Vamos a llegar a nada discutiendo en caliente. Vamos a enfriarnos, pues. Mañana va a ser otro día. Mijo, por favor. Por favor, mis huevos, Manuel. Parece que ustedes no se dan cuenta de que esto no es un juego. Ella no es ninguna noviecita, no es ningún amor temporal. Ella es mi mujer. ¿No me crees, ama? Te lo demuestro. Mañana mismo me caso con ella. ¿Qué tal? ¿Qué? A ver, no hemos hablado de esto. Tranquila. Bueno, perdiste la cabeza, Salvador. Estás empezando tu vida. A tu edad todo es para siempre, pero no es así. Ustedes no entienden. Aquí solo hay de dos sopas, ama. Me quedo en esta casa con ella o me largo. Tú decide. No puedo creer lo que estás diciendo. Mi señora, necesito que nos acompañe, por favor. Pasó algo bien canijo, patrona. ¿Qué sucede? Hablen, pues. ¿Qué pasó? Nos cayeron unos hombres con plomo a la entrada y dejaron 2 paquetes. Fue la gente del Teca. Ya saben dónde vivimos. Nos encontraron y de paso se quebraron a 2 de nuestros hombres. ¿Cómo los encontraron? ¿Seguro no era gente de Mario? No. Era gente del Teca. No me voy a perdonar nunca si te mueres, Mario. Tenía que haber adivinado esa noche que estabas bajo el efecto de tu droga. Quiero ser tuya, Mario. Tienes que levantarte de esta cama. Te necesito de regreso. ¿Usted? Agentes de la DEA. ¿Qué hacen aquí? No pueden entrar No de pierda esta el tiempo, manera. señorita. Soy el agente Javier Ferraro de la DEA. Tengo una orden de un juez mexicano para requerir y custodiar al señor Mario Casas. ¿Perdió la cabeza? ¿Que no ve que Mario está en coma? Eso ya lo sabemos. Pero no se preocupe, señorita. A nosotros nos sobra la paciencia. Y cuando reaccione, hablaremos con él sobre su responsabilidad en el tráfico de estupefacientes. ¿Tráfico? Aquí hay un error. Mi jefe es un empresario, no sé de qué está hablando. El señor Mario Casas permanecerá bajo custodia hasta que despierte y pueda dar la cara por sus delitos. Si tiene alguna objeción, puede manifestarlo ante el juez. Pero nosotros tenemos la custodia del señor Mario Casas a partir de este momento. ¿Entendido? Se aseguraron, usaron el dispositivo y están seguros que no hay ningún explosivo ahí. El paquete está libre de pólvora, Manuel. Déjame a mí, no sabemos qué sorpresita hay ahí. Esto es conmigo. Conozco al Teca. ¿Ustedes qué creen que hay adentro? Ese tipo está loco y es capaz de cualquier cosa. Los paquetes tenían una nota dirigida a usted, mi señora. No sé cómo pueden vivir así. ¿No será que esto es venganza del Teca por lo que pasó en los túneles? Párame, chulada. Solo el Teca me dice así. Aquí van 2 regalos para ti. Primero, abre la caja pequeña. Es un regalo de tu hermana Berta.
conoces esa porquería? Ahí tienes la prueba de que tu carnala sí tenía corazón. ¡Es el corazón de Berta! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya la mataron! ¡Nosotros hicimos que la mataran! ¡La mataron! La señora de acero.